completa. Y algunas cosas sí vas a poder hacer, otras no. La primera parte no. Esto lo voy a traer a un lado. ¿Ah? ¿Con lápiz o con pluma trabajo? Con lápiz, porque vas a borrar. Préstame. Bien. Chicos, original. La fotocopia donde marcamos márgenes. ¿Ya? Ahí ponemos. Después, la tuya anchura. Ok, ¿qué necesitamos? Fíjense bien para todos. En altura y anchura, yo necesito, ustedes necesitan colocar lo que viene siendo, ¿ya? El eje vertical y el eje horizontal de cada figura. ¿Cuál sería el eje vertical? ¿Qué es esto? Sí, pero ¿cómo se llama el eje vertical? Altura. X y Y, muy bien, no somos matemáticos, ¿verdad? Altura y el eje horizontal, ¿qué sería? Anchura, ¿va? Entonces, marquen aquí, por favor, cuánto mide altura y anchura y deben de traer ya. Escuchen, eso hicimos aquí de práctica. Los que no hicieron eso con sus sujetos de seguimiento deberán de hacerlo ahorita para avanzar. Poner aquí altura y anchura y vaciar a la tabla. ¿Ya vaciaste la tabla? Ok, ahora vamos, como ya tienes ahí, nada más vacías acá. Y deben de marcar el uso de espacio con rojo. ¿Se acuerdan que les dije que era el uso de espacio? Sí. Entre figura y figura, préstame un bicolor y te lo marco. Entonces, como es, no te lo voy a explicar. Todavía no llegamos a ese factor, chicas. Cuando ya lleguemos a ese factor, se los voy a explicar. Casi me mato un carro. Casi me caigo. Cuando bien, preguntas antes de avanzar. Moisés, me tienen que recordar porque yo me emociono con esta prueba. Tengo muchos años trabajando la prueba y si algo no procesan en el momento me dicen, Oscar, no entendimos. Con toda confianza. Entonces les explico de nuevo. Altura y anchura, márgenes y donde ustedes marcaron angulación. ¿Tienen la angulación? ¿Y vaciaron a la tabla su angulación? Sí. Porque dicen que no, hay 30 minutos de receso para que rescaten su reputación. ¿Vale? Entonces, preguntas. Vamos todo lo que traemos de sujeto. Sí, pero ¿a qué voy con esto? Todo lo del sujeto, el original y las fotocopias. Hay una cuarta fotocopia que no hemos todavía empezado. Con esa vamos a empezar. ¿Mande? No. Con su sujeto de seguimiento nada más. Y apenas si nos alcanza todo el tiempo para el sujeto de seguimiento. Lo otro que tienen que tomar en cuenta, chicos, es lo siguiente. Vamos a trabajar con la antología, pero la antología se divide en dos partes. Vámonos al test de Bendel en su antología. No, la antología no es su mejor amiga el día de hoy. Y debe ser una antología por cada uno, porque si no traen antología no van a poder avanzar. ¿Quién no trae antología? Levante la mano. Hay que ir a comprar, chicos. ¿Cuánto costó la antología? 110. ¿Saben cuánto se les está ahorrando en esta materia a ustedes? No sé, pero un dineral. Casi 12,000 pesos. Entonces no me pueden decir que se quejan por lo de la antología, por amor de Dios. ¿Vale? Bien. ¿Factor? Traen ustedes un cuadro que dice factor, puntaje. ¿Saben en qué página están? No. ¿Sabe la página? Yo les voy a explicar. ¿Tienen figura humana?
el test de Karen Macover de figura humana viene el libro y terminando el libro inicia Bender, HTGB, Max L. Hood. Ok, empezamos con la página 1. Viene escrito a máquina, computadora. En cuanto termina figura humana. En cuanto termina figura humana, aquí vamos a empezar. Entonces ya lo vimos en la otra clase. Vamos a iniciar en la página 3, chicos, 3. ¿Ya? Bien. Aquí Miguel. Ah, es que fíjense, aquí está. Página 3. ¿Es esta? Sí, ahí vamos a ver. 3, esta es la 5. Y todos, y todos nos vamos a ir a la página 25, por favor. 3 y 25. ¿Qué les quiero explicar? La dinámica del día es la siguiente. Oigan, chicos, si alguien tiene dudas, le voy a pedir que levante la mano. Bien. Yo tengo muchas, pero ¿Ya encontramos? ¿Ya? No, es que se pierde. Fíjense bien, esta antología como trae tanta información, termina figura humana, ahí estás en figura humana y más adelante, escúchenme bien, historia clínica, después viene DSM-5, después viene figura humana de Macover. ¿Es estático? Ese es Moisés. Página 3. Yo tengo uno 3 y no viene eso. Maestra, yo hice esto. Donde dice secuencia. Abajo dice página 3. ¿Ya lo ubicamos? Yo hice esto así, la mano aquí, y le puse el margen. Era otra forma que después de Pero ya tienen las dos cosas hechas en una sola. Ahorita platicamos. A ver, algo que deben de saber de esta prueba es lo siguiente, chicos. Ustedes, número 1, deberán de saber que tiene 27 factores por evaluar. 27. Hay factores que se parecen uno a otro, mas no son lo mismo. Entonces, si ustedes me hacen una pregunta, maestra, es que yo veo esto y no es el factor, les voy a decir, ese no es el factor, tendrán que esperarse a que llegue el factor. ¿De acuerdo? Porque a veces me dicen, esto es dificultad de cierre y en lugar de ser dificultad de cierre es dificultad de superposición. O es retrogresión y ustedes están pensando en simplificación. Entonces, yo les voy a ir ejemplificando con los test que ustedes traigan. Vamos a partir de los ejemplos de ustedes. Ahora, vamos a la página 3 y iniciamos con secuencia, el primer factor. Y después, para poder ver el puntaje de secuencia, yo me tendré que ir a la página 25. En la página 25 viene una tabla que dice factor, puntaje bruto y valor de la escala. ¿Va? adelante, más para adelante y esto. En la página 25 de esa misma prueba. ¿Página 25? Ok. Fíjense bien, secuencia. ¿Qué nos dice la secuencia? Confusa o simbólica. La mezcla u orden simbólico vale 10 puntos. Es muy grave una confusión simbólica. No les he dicho que es una confusión simbólica. A ver, maestro, en arriba dice la escala de psicopatología. Exacto. Ok. Y después dice confusa o simbólica, 2 o más variaciones, 7.0. Irregular, ¿qué nos dice? 2. Regular, 2 o más variaciones, 7 puntos. Después sobre metódica, Ninguna variación. Y metódica, solo una variación, 1 punto. 1 punto. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Hay factores que no cubren el factor, es decir, no lo tiene. Sin embargo, por ejemplo aquí, donde dice colisión, dice ninguna colisión. Donde dice ocurre una vez, pongan ocurre 0 veces. Donde dice colisión, factor 4, 0 veces. Ese es un error que hay ahí. Sin embargo, aunque no ocurra ninguna vez, ¿cuánto vale? 1 punto. Colisión. Factor 4. ¿Qué es el factor 4? 4. Colisión. Donde dice ninguna colisión, Ocurre 0 veces.
0 ocurre 0 veces, donde dice 1, póngale 0. Ese es un error que hay. A ver, donde dice una vez, La última. ahí es el Ahí sí, no, hay un punto, pero es 0. 0, aquí puede ser en el 1, donde dice 1. ¿Ese ya se va? Bien, entonces, escuchen bien. Cada factor tiene sus características. Yo le voy a explicar el factor. Vamos a leer cada factor. Luego nos vamos a ir a la tabla, vamos a sacar puntaje y después ponemos el indicador psicodinámico. Son 3 cosas. Ver cuál es el factor y cómo se clasifica, qué puntaje tiene la tabla y devolverme de nuevo otra vez a la página 3 y poner el rasgo de personalidad que tiene. Ajá, vamos a estar jugando entre la teoría y la tabla de puntaje y nos vamos a estar regresando constantemente. Entonces, factor puntaje e indicador psicodinámico. No, por aquí lo tenemos. Ustedes ya lo tienen en la tabla. Todavía está porque se lo van a anotar. Indicador psicodinámico. Sí. Valor de tendencia de valor de escala. Bien, empezamos con la secuencia. Vamos a poner atención, sobre todo porque hay reglas que continuar. Max Lehut nos dice, para poder evaluar el test de Max Lehut tenemos que tomar en cuenta la condición sociocultural de la población a la que yo le aplique. Él pone un ejemplo muy claro y nos dice en su libro, cuando yo le aplico a una población latinoamericana, yo sé que los latinoamericanos van a escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y nosotros estamos leyendo en esta secuencia, ¿no? Como si hubiera zigzag. ¿Ok? Sin embargo, si yo quisiera aplicarle esta prueba a alguien que vive en México, que se vino a trabajar aquí, por ejemplo, vamos a imaginar lo que son los chinos que vienen acá y que ponen negocios. Ellos escriben de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Leen totalmente lo contrario. Entonces yo no puedo evaluar a un niño que primero aprendió su lengua materna aquí y que va llegando apenas a nuestro país con una variable que no está adaptada socioculturalmente para él. ¿Va? ¿Entendimos esta parte? Sí. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomar en cuenta que nosotros somos mexicanos y tenemos que ver la secuencia a partir de nuestra propia lógica mental. Nuestra lógica mental es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿quién quiere leer secuencia, por favor? ¿Qué nos dicen? Déjenme ver sus hojas, ustedes, para poner ejemplos. La secuencia de suyo, déjenme ver. Sí, algo que no sea el original, para no se refiere, ¿ya puedo ver, maestra? Sí, por favor. Se refiere al relativo grado de regularidad en las sucesivas colocaciones de los dibujos o las hojas usadas en hacer las reproducciones. El orden esperado de las sucesivas colocaciones es de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Las secuencias se puntúan considerando el número de variaciones que ocurren como una desviación de orden de sucesión que el examinado ya ha manifestado. Cuando el examinado coloca los sucesivos dibujos en orden de derecha a izquierda o de abajo para arriba, se puntúa como una variación en la secuencia. Del mismo modo, cada vez que se altera la secuencia, se cuenta con una variación en la secuencia. Así como un examinado ha ordenado sus dibujos de izquierda a derecha y luego coloca la próxima figura arriba o abajo o a la izquierda, esto se cuenta como una variación en la secuencia. Si un examinado coloca cada dibujo en una hoja separada, eso es considerado una secuencia irregular y es puntuado como 2 variaciones. Si hace los dibujos en 2 hojas, se puntúa una variación. Se permite y no se tiene en cuenta en el puntaje de secuencia que el examinado alcance el borde de la hoja y coloque la próxima figura en un espacio adecuado abajo.
El puntuaje de secuencia es el número total de variaciones. Entonces, si nosotros vemos en casa esto, decimos está en chino. ¿Por qué? Porque tenemos que ir explicándolo paso por paso. Voy a ir explicando. Si algo se me pasa, pregunten inmediatamente, ¿no? Entonces, nuestra lógica es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo tengo la primera figura dibujada, yo tengo dos opciones. Pongo la figura, para la figura 1 tengo la opción de que se dibuje hacia la derecha o hacia La izquierda. no, Hacia la derecha y hacia abajo. tengo dos opciones, hacia la derecha o hacia abajo. Si se dibuja de derecha a izquierda es lo contrario y es una secuencia. Si se dibuja el 7 aquí abajo y el 8 arriba es otra variación de la secuencia. Cada variación de la secuencia, estamos hablando de que es un error en secuencia, ¿de acuerdo? Y eso nos da un rasgo de personalidad. Entonces, de la A a la 1, yo tengo toda la opción de colocar hacia la derecha o hacia abajo. ¿Por qué? Porque pude haber hecho lo siguiente, chicos. Cuando hay una variación sobre metódica que no tiene ninguna variación, aquí, secuencia, perdón, no tiene ninguna variación, colocamos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Totalmente una rigidez desde arriba hacia abajo. Las figuras obviamente van a ser micrométricas para poder que quepan todas, las hacen muy pequeñas y no hay ninguna variación. Se da mucho en rasgos obsesivos compulsivos, muy meticulosos, muy ordenados, muy rígidos. Por lo tanto, el super yo, ¿cómo va a ser? Alto. ¿Flexible o rígido? Muy rígido. Entonces, esta estructura de personalidad que tenga una estructura super yoica muy rígida, el yo va a estar a expensas de las demandas del ello o las del super yo. Del super yo. Entonces, ¿qué va a hacer con el ello? Lo va a reprimir constantemente. ¿Qué estructuras de personalidad hacen eso? ¿Quiénes están regidas más por la estructura de personalidad muy super yoica? ¿Grupo A, grupo B o grupo C? Grupo A. Grupo B. Son narcisistas. Bueno, si no fue ni A ni B, ¿cuál es? Sí. De ti, Marita, de ti, bueno. Ahí va, escuchen. En el B, acuérdense que los del B son inestables, volubles, teatrales, erráticos. Y en el grupo C son tímidos y o temerosos. Entonces, si son tímidos y temerosos, manejan los mecanismos de represión. Entonces, se rigen más por un super yo que por la pulsión del ello. En el grupo B está límite, antisocial. Histriónico, narcisista. Estos se rigen por la pulsión del ello. Emerge sin control. Siempre es el hedonismo, el placer por placer. Y el super yo se vuelve laxo, porque va a vivir a expensas de las demandas del ello. Acá estamos hablando de un super yo rígido, punitivo. ¿Mande? Un hedonismo. Okay. Entonces aquí esta secuencia se va a llamar sobremetódica. No tiene ninguna variación. ¿Ok? Ahora, aquí sí hay varias. En esta secuencia hay varios cambios en la variación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. De la A a la 1 tenemos variación. No, porque tengo permiso de dibujar a la derecha o hacia abajo. Entonces de la A a la 1 ¿hay variación? No. Pero de la 1 a la 2, si yo ya dibujé y ya empecé a dibujar hacia la derecha, todo deberá estar escrito hacia la derecha. ¿Me cabe todo hacia la derecha? No, ¿por qué? Porque la hoja está Vertical. está en vertical y obviamente el espacio se va a terminar. Entonces, nos dice, no se va a contar la variación en la secuencia cuando se acabe el espacio y se coloque la figura abajo en el lugar adecuado. ¿Cuál sería el lugar adecuado si yo la coloco abajo? ¿Abajo a la derecha o abajo a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, porque siempre mi opción va a ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, de la 1 a la 2, ¿hay variación? No, porque se acaba el espacio y la 2 es muy extensa. La figura 2, Sí, claro. si ubicamos, fíjense a dónde está el límite de la figura 2. Entonces abarca más de la mitad de la hoja. Entonces si yo quiero colocar la figura aquí a un ladito no va a caber.
Por eso se colocó en el lugar adecuado aquí abajo. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va como en zigzag. Así lo hizo. Por eso, ahorita vamos a ubicar cuántas variaciones hay en esta secuencia. Entonces, ¿de la A a la 1 hay variación? No. ¿De la 1 a la 2? No. Se coloca adecuadamente. ¿De la 2 a la 3 hay variación? Si ya colocó abajo la figura, la que sigue debe estar abajo. La misma secuencia. Es como si vamos en un auto. Si nosotros ya decidimos ir de frente, vamos a continuar, a menos que vayamos dando vuelta en cada cuadra, hay cambio de secuencia. ¿Desde la 2 a la 3 hay variación? No. Si ya colocamos la 3 abajo, ¿dónde debe estar la 4? Si ya colocamos la 3 abajo, ¿dónde debe estar la 4? Abajo, chicos. No podemos ir así. O es así la secuencia. ¿Ya ubicamos? Aquí no hay otra opción porque se acaba la hoja y se coloca abajo. Ya coloqué la 2, ahora coloco la 3 abajo y la 4 debe de estar abajo. Pero ya no, aquí empieza la primera variación. Ahora, fíjense bien la trampa aquí mental. Si ya colocamos la figura 4 a la derecha, ¿dónde debe estar la figura 5? Por supuesto, a la derecha para que siga la secuencia. Aquí tampoco hay variación, porque ya siguió el mismo patrón. Pero ¿puede colocar la 6 a la derecha? No. Entonces se coloca en un lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? ¿Dónde está? A la izquierda. Entonces tampoco hay variación. No hay variación. Pero si yo coloqué el 6 abajo, ¿dónde debe estar el 7? Abajo. Entonces tengo una segunda variación. Y me dice, el 8, cuando no hay espacio para colocarlo, puede ser colocado en cualquier lugar y no va a contar como cambio de secuencia. Por lo tanto, el 8 sí se colocó adecuadamente abajo. Pero ¿qué tal que este 8 lo hubiéramos colocado acá arriba? Aquí se hubiera contado, ¿por qué? Porque me sobraba espacio. Solo cuando no hay espacio se va a colocar en el lugar que sea. ¿Ok? Entonces, ¿de las 7 a la 8 hay variación? No. ¿Cuántas variaciones tiene tu sujeto? 2. Vamos a colocar aquí donde dice secuencia, donde dice aquí, la línea 2. El mío solo tiene 2 variaciones. Ahora, ahorita vamos a ver el tipo de variación. Todavía no llegamos ni leemos allá, ¿no? ¿Cuántas variaciones tiene? Una. A1, Esto lo 2, colocó 3, todo 4, hacia abajo. 5. Sí, exacto. Aquí, arrincó acá. Perfecto. Entonces no me dio porque debía ir abajo. Márcalo de una vez para que vean. Donde quiera que ahí te los espacios que sobraba. En el original. ¿Usted sí entendió la idea? Ahí va. ¿Quién más? Dígame, por favor. ¿Por qué lo marco con lápiz o con color? Esa fue la que te pedí ahorita. Sí. Déjame. Esa, la tuya tiene muchas variaciones. Pregunta. Sí. Está bien interesante. Es el patrón de espiral o confuso. No estaba ahí en la Con cama. lápiz o con color. Con lápiz o con color. Chicos, la secuencia márquela con mi color rojo para que no se les olvide. El original o la... permíteme tantito. A ver, escuchen. Va a haber momento para poner varios ejemplos. Vamos a concentrarnos en el que tenemos aquí y ahorita pasamos a los demás. Pero quiero, por favor, que una vez que hagamos 2 o 3 ejemplos, ustedes me digan, maestra, este es mi resultado. Aprendan a tener seguridad en ustedes mismos. No van a depender siempre de un maestro para hacer un trabajo. Escuchan, razonan, analizan y proponen. Si se equivocan, van a aprender de haberse equivocado. Pero prefiero que se equivoquen aquí, no allá afuera, ¿no? Vale. Este es el video, entonces, todo está así. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, pero nos dice algo. Cuando el sujeto hace los dibujos en varias hojas, cada cambio de hoja es una variación. Por lo tanto, tú vas a tener 2 variaciones. Va a ser secuencia irregular, 2 variaciones. Cambio de hoja, por acá abajo. Variación por... Es irregular y es juntado 2 variaciones. Ajá. Pero en el mío caso, cada figura la hizo en una hoja. Y ayer acá decir que son 2. Sí, fíjense bien. Porque lo hizo en 3 hojas. De una hoja a otra es una variación, de la segunda hoja a la tercera es otra variación. En tu caso nos dice, cuando un sujeto hace un dibujo en cada hoja, lo máximo que podemos son 2 más de 2 variaciones. Por eso lo tuyo también va a ser 2 variaciones, secuencia irregular. Vale. Y eso me lo voy a poner.
Márquelo. Sí, ahorita lo explicamos. Voy a poner el ejemplo, permítame tantito. De nuevo. Dejen de poner los ejemplos y luego pasamos a las particularidades. ¿Va? Hay un ejemplo que tenemos que ver cuando hay muchas variaciones. Y vamos a hacerlo lo más claro posible. Fíjense bien. Tenemos figura A en el puro medio. Figura 1 en la parte de arriba. 2 abajo. 3 aquí. 4 acá. 5 acá. 6, 7 y figura 8. ¿De quién es esta figura? Por favor. Bueno, quiero que lo observen, ¿no? A, 1, 2, 3, 4, del lado contrario 5, luego 6, 7 y 8. Pero no podría ser también, maestra, por otra causa, que no sea, por ejemplo, podría ser por las pruebas que se colocaron y que a lo mejor no se le, bueno, estoy suponiendo, ¿no? Que a lo mejor no se le dijo que fuera en orden, ¿no? No se le debe de... No, él va a dibujar como quiera. Lo que queremos ver es el equilibrio mental que el sujeto tiene. Ojo, no se asusten, chicos. No. ¿Se acuerdan cuando les dije no pueden aplicarle estos tests a familiares muy allegados que vivan con ustedes en su hogar, ni tampoco a sus parejas, ni sus esposos, ni sus crunch? ¿Cómo se dice? Estoy desnudada. Ni sus querubines, ¿no? ¿Por qué? Van a salir reprobados, pero adivinen qué. Si les aplicamos a ustedes también van a salir reprobados. ¿Por qué? No porque seamos patológicos, sino porque escanea todos los elementos psicopatológicos que tenemos todos los seres humanos. Todos. Nadie nos vamos a salvar de nada. MMPI y estas tres pruebas son las que tienen mayor valor de apoyo para un peritaje. Pero Bender y figura humana no tiene el valor que va a tener un 16FP o un MMPI. Esto nos sirve de complemento. Pero con la nueva ley cambió. Las proyectivas ya no entran entre los peritajes, solo las estandarizadas. Sin embargo, en instituciones de gobierno donde tenemos que seleccionar personal que va a tener a su cargo maquinaria pesada o portación de arma de fuego, Bender y McCover son decisivas. Y una de ellas, lo decisivo es, por ejemplo, si alguien dibuja así, todo disgregado, No, pues acá. caería con un arma. Si no, con las tarjetas. ¿Diplomado de esto, maestra? ¿Dónde? ¿Hay un diplomado de esto? Fíjense, les voy a explicar. Dimos por 14 ediciones el diplomado en psicometría aplicada. Yo estaba a cargo de un módulo de 40 horas. Se decidió que el diplomado se iba a cerrar para armar una maestría. Pero resulta que se nos empezaron a jubilar o a morir los compañeros. Entonces ahorita yo estoy capacitando a los nuevos. Y vamos a volver a abrir el diplomado, pero ya no como psicometría, sino como psicodiagnóstico, evaluación psicológica y psicodiagnóstico clínico. ¿Les hizo daño hacer tantas pruebas? Exacto. ¿Mande? Estadísticamente se me reflejó que estaba haciendo daño hacer tantas pruebas. Empezaron a murieron. Me tendrán que ver en unos años más cómo termino, ¿no? Entonces, sí, yo ya les dije a mis compañeros cuando me vean como tales personajes, me invitan a un café y me dicen, me preocupa, Soraya. Sí, es pura psicopatología lo que vamos a ver. De nuevo, empezamos. De la A a la 1, tengo la opción de colocar la figura de la A a la 1 hacia la derecha o hacia abajo. Entonces, la figura A está en el centro de la hoja y la figura 1 está arriba. ¿Hay variación, sí o no? Pellizquen al que esté platicando al lado. Les doy mi autorización. Sí, por favor. Ahí va. Si no, voy a empezar a sacar gente. Por favor. Qué bueno. Sí, y luego les voy a decir, no siento culpa de sacarlos. Siento más culpa de dejar que interrumpan la clase y no dejen a los que quieren aprender. Gracias. Correcto, maestra. Emerge el rasgo sociopático. Ahí vamos. Sin culpa. Una variación de la A a la 1. Ahora, si ya colocó la 1 en la parte superior y ya no hay espacio en la parte superior, ¿dónde debe estar la 2? Abajo de la 1. ¿Está colocada debajo?
Entonces, ¿hay variación de la 1 a la 2? No. Si ya colocó la 2, debajo, ¿dónde debe estar la 3? Abajo, pero ¿a qué lado? ¿En dónde está? Entonces sí hay variación. ¿Ok? Entonces aquí tengo segunda variación. Si ya colocó la 3 en el puro centro, la 4 ¿dónde debe estar? Abajo, chicos, debe estar abajo. Porque son 2, 3, 4. ¿Se lo ubicamos? Sí, pero debería estar abajo en el centro o abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda o abajo en el centro, pero está generalmente, no está abajo, no está a la derecha. Entonces ahí hay otra variación. Hay otra variación. ¿Sí? Tercera variación. Sí, pero lo que nos dice Marisela tiene razón. ¿Tú eres Marisela, no? No te cambié el nombre ya. No, sí, pero Marisela. Lo que digo, debe estar debajo o debajo a la izquierda, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si estuviera acá, pero a la izquierda, no habría tanto problema. Pero está a la izquierda, no debajo. ¿Okay? Ahora, de la 4 a la 5, si ya colocó la 4 a la derecha, ¿dónde debe estar la 5? Abajo de la izquierda. Si está horizontal, debe estar a la derecha donde está. Está bien, no está bien. Pero hay una variación. Aquí no hay variación. Ahora, se acaba el espacio para la 6. ¿Dónde debe estar en la 6? Abajo a la izquierda. ¿Y dónde está? Abajo a la izquierda. Tampoco hay variación. Si ya colocó la 6 debajo, ¿dónde debe estar la 7? Abajo. Abajo a la izquierda. Sí, abajo, vamos. ¿Y dónde está? A la derecha. ¿Hay variación, sí o no? Sí. Entonces tenemos, pasa. ¿Tienes información para el grupo? Sí, vamos a entregarle las credenciales oficiales de la escuela. Nada más tantito, ¿no? Entonces, si ya colocó el 7 a la derecha, ¿dónde debe estar el 8? A la derecha. ¿Ya lo colocó a la derecha? ¿Dónde debe estar el 8? A la derecha. Para que la secuencia. Escuchen bien. A ver, La lógica está, si ya colocó esta abajo, la otra debe estar abajo. Si ya colocó esta a la derecha, la otra debe estar a la derecha. sí, esa es Sí, la tiene espacio. Pero existe la opción Para que ella Siempre y cuando haya espacio. si no hay espacio, debe estar abajo a la izquierda. ¿Y dónde está? En el centro, sí hay variación. Exactamente. Entonces tenemos otra variación. Escuchen esto. Puede haber más de 2 variaciones, sí, puede haber las que sean. Pero nada más nos va a decir 2 o más variaciones, secuencia irregular. Yo entendí, maestra, que el 8, la figura 8 era opcional, habiendo espacio. Cuando no hubiese espacio. Por ejemplo, si esta persona quiere que tuviera otra figura y no había más espacio, lo pudo haber puesto aquí y siempre y cuando se hubiera acabado la hoja. Ok. Pero tiene espacio suficiente para jugar. ¿Ok? Bien, vamos a escuchar a los compañeros. No hubo variación. Chicos, buenos días. Venimos a entregarles sus credenciales, las de este ciclo escolar. Y para recordarles que, bueno, primero antes que nada, ¿ya saben qué día vamos a salir de vacaciones? Mañana. ¿Y cuándo regresamos? No sabemos. El 6 de enero. Regresamos el 6 de enero. Pero porque si vas a pasear conmigo siempre. Me quita los fines de semana de salida y otro de entrada. Aquí protestamos. Pero va a partir otra con nosotros, maestra. ¿Dónde? Va a partir otra con nosotros. Por favor, tenemos A1, 2, 3 y 4. Lleva una sola lógica, pero ¿qué hace? Cambia de hoja y dibuja 5, 6 y 7. Y de nuevo cambia de hoja y dibuja la figura 8. Es decir, en todas lleva una secuencia de arriba hacia abajo. No hay ninguna mezcolanza ni nada, pero el solo hecho de haber usado 3 hojas ya se vuelve una secuencia irregular. Pero no es confusa, ojo, ¿ok? Solo secuencia irregular, 2 o más variaciones. Seguimos. Según secuencia irregular también si hay 2 variaciones en la misma hoja. Sí, 2 variaciones en la misma hoja, 2 o más, ¿no? Seguimos. 3. Normal o metódica. Solo ocurre una variación en la secuencia. ¿Quién tuvo secuencia normal o metódica? Solo una variación.
Muestren sus dibujos. Yo, profe, ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel. En Daniel hay una, ¿qué más? Yo tengo 2 variaciones. No, chicos, ahí hay más variación, ¿solo una? No, ahí hay más variaciones. En la tuya hay más variaciones, ¿cuántas hay? Estoy hablando de una sola variación, chicos. Una. Hay más variaciones en la tuya, no hay una. Aquella. Miren, volteen a ver el dibujo del sujeto de Daniel. Daniel, ¿puedes poner tu hoja, por favor? Vean, va de arriba hacia abajo y solo coloca 7 y 8. Igual que acá, miren, acá se ve más claro. Con José Luis. A1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empieza la primera variación a la 7 y luego la 8. Entonces él es normal o metódico. Jorge. Con Jorge igual, chicos. Solo hay una variación, pero tiene la misma secuencia. Maestra. Tenemos acá igual. Miren, este es el ejemplo más claro donde hay polémica. Porque nos basamos a lo que dice Iván, a decir, ay no maestra, pero es que usted dijo que cuando se colocara la 8 solo falta y no hubiese espacio, se coloca en cualquier lugar adecuado. Y aquí tenemos de la A a la 7. Ya no cabe la 8 abajo, pero el solo hecho de que no fue sobre metódica, es decir, de la A a la 8, sí cuenta una variación en este caso. Es decir, No, se pudo haber acomodado para que cupieran de la A a la 8. Una sola variación. ¿Okay? Bien, avanzamos por favor con la lectura. 4. Sobre metódica. No ocurre ninguna variación. Las figuras están colocadas en una secuencia rígida sin desviación. No vimos ninguna sobre metódica, ¿verdad? Que dijéramos de la A a la 8 aquí. En este salón. ¿Seguimos? Maestra, disculpe, en el caso mío, que nada más con la hoja, en mis copias no voy a poner nada. O sea, ya ve que está... Sí, pon una nota en alguna de ellas, secuencia, y vas a poner 2 o más variaciones por el hecho de que hizo un dibujo en cada hoja. Para que después cuando tú vayas a hacer alguna otra aplicación, sepas de dónde salió la secuencia. Sí. Maestra, una pregunta. Maestra, las figuras todas ya están calculadas para que todas quepan con el tamaño que se muestra en la hoja. Por eso son 9 tarjetas, incluyendo la. Y por eso el sujeto no deberá saber cuántas tarjetas. Por eso colocamos la tarjeta A, la mostramos, la ponemos debajo. La 1 la colocamos. Y así nos vamos sucesivamente. Si nos pregunta cuántas tarjetas son, solo esta pila de tarjetas, porque eso lo va a llevar a planear su distancia y el tamaño de la figura, porque en la consigna ¿cuál es? Le voy a mostrar una serie de dibujos en cada tarjeta, le voy a pedir que los dibuje lo más parecido posible. Eso implicaría desde un juicio también en el tamaño. Así es, maestra. Entonces si el sujeto no dibuja en el tamaño, lo hace grande como hay errores de juicio, y estos son individuos que tienen un ego muy inflado, que quieren que el mundo se adapte a ellos. Ellos no se van a adaptar al mundo, o les va a costar, sin madurar, pero con el tiempo, cuando se dan cuenta que no son el punto de referencia, no son la última. Maestra. Y como eres tú, pues yo no soy una persona pues que va de acuerdo a las etapas. Moisés, el público no coincide con tu autocrítica. Es bueno porque en esos defectos es lo que se llama de Miguel, hay más variaciones. ¿Tienes una picoló? De la A a la 1 no hay variación. Tenemos la opción de hacia la derecha o hacia abajo. De la A a la 1 no hay variación. Si acaba el espacio y se coloca en el lugar adecuado. Perfecto. Pero si ya colocó abajo, el 3 debe estar abajo. Entonces aquí empieza nuestra primer variación. Si ya colocó el 3 aquí, ¿hay espacio para el 4? Sí hay espacio. Y lo colocó abajo. Segunda variación, porque ya aquí había espacio. Había espacio.
Si ya colocó el 4 abajo, el 5 va a estar abajo. Hay otra variación. Tenemos ¿Cómo hay 3 variaciones. Si ya colocó el 5, el 6 debe estar a la derecha, pero no hay espacio y se salva. Por lo tanto, no hay variación. Si ya colocó el 6 aquí, el 7 va a estar aquí y sí hay espacio. Por lo tanto, tenemos... Y cuando hay tanta variación, ¿qué pasa? Otra variación. Se va a secuencia irregular, 2 o más variaciones. Y la 8 se salva, pero siempre y cuando estuviera acá, porque tiene espacio. Entonces, también es 5. Lo colocó abajo, pero no en el lugar adecuado. Pues así debería quedar, o sea, acá debería quedar el 8. No acá. En el lugar adecuado. Son bastantes variaciones. ¿Y cuando pasa eso, qué quiere decir? Que está muy mal. No. Neurótico altamente ansioso. De la 1 no hay variación. Y colocada en la parte superior. En la derecha, ¿puedo colocar el 1 hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda, hacia la derecha. Y el 1 está aquí, abarca todo este espacio. El 2 lo coloca en el lugar adecuado, que es aquí. Y había espacio para colocar el 3 abajo, pero en lugar de colocar el 3 aquí, lo colocó acá. Empieza la primera variación. Y el 4 lo coloca de este lado. Mi secuencia es de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces aquí tengo otra segunda variación. Muy bien. Y la 4 está colocada aquí, pero la 5 en lugar de colocarla debajo, la coloca acá arriba. Tercer variación aquí. El 6 lo coloca en un lugar adecuado que abarca todo esto, muy egocéntrico. Y el 7, ¿dónde deberá de estar? ¿En el lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Pero lo pone en el lado derecho. Otra variación sería la 4. Y como ya no hay espacio, porque aquí sí se acaba la hoja, el 8 lo coloca aquí y el 8 se salva. Es correcto. ¿De acuerdo? ¿Y quién es? Vale. Pero como los de Virgen, por ejemplo, a mí me hizo las 4 en una y las otras 4 o las otras 5 en la otra hoja. Fíjate bien, el cambio de hoja es una variación, pero tendremos que ver entre cada figura que dibujó si hay más variaciones para sumarlas. Entonces, con el solo cambio ya es una variación independientemente de la... Cada cambio de hoja es una variación. Maestro, yo tengo una duda. Dígame. Primero levanta la mano la Valdés. Ok. La Valdés. ¿Tu nombre es? Marisela Valdés. Es que son las dos Mariselas, pues. Es que estoy con aquella, maestra. Entonces aquella sería secuencia de simbólico confusa. ¿Cuál? Aquella. Porque no es irregular, porque dice irregular, 2 o más variaciones en la secuencia. Sí, pero es muy confuso porque mira, te vas acá. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te dan patrones de espiral. Entonces esa es secuencia simbólica o confusa. Exacto, con patrones de espiral. Bien, dígame. Maestra, yo tengo una duda. Si vamos manejando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, No, de izquierda a derecha. perdón, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿por qué se marca una variación entre el 6 y el 7? Porque, de nuevo, tú dijiste de izquierda a derecha y él la colocó a la derecha. Entonces le está dando la No, opción. maestra, de la otra imagen. Es que en la otra imagen hay un 6 y hay un 7. Porque aquí había espacio para colocar el 7 abajo. Y el Si él lo había colocado abajo, el 7 va abajo y el 8 va abajo y abajo. De acuerdo, ya. Sí, es que depende también del espacio de la hoja. Estoy bien. Que es lo que nos dice el autor. Valdés y Olea. Para no confundirlo, porque volteo y digo, ¿cuál de las dos es Marisela y son las dos? Si le quiere poner el 10 a ella y se equivoca, me lo pone a mí. Ok. Hasta ahorita las dos han sido de 10, ¿eh? Espero que sigan así. Ok. ¿Dudas? Leemos, por favor, cerramos para poner factor, puntaje, indicador psicodinámico. Vamos a poner el ejemplo de secuencia irregular. ¿Quién tuvo 2 o más variaciones? Yo tuve más. Ok, entonces ponemos factor, secuencia irregular. Vamos a imaginar 2 variaciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué puntaje me tiene la secuencia irregular?
7.0. ¿Y qué rasgo de personalidad que me dice? Tienden a mostrar irregularidad en la secuencia los neuróticos altamente ansiosos, especialmente los esquizofrénicos agitados. ¿Sí dice así? A ver, maestra, entonces se pone donde dice secuencia, se pone... Secuencia y hay un espacio libre para poner el tipo de secuencia, puedes poner metódica sobre metódica regular. Regular porque fueron dos. Aquí llenando ya ¿El tuyo qué fue? ¿Metódica, verdad? Aquí llenando la tabla. ¿Pero por qué metódica? No, en la de él fue una sola variación. Aquí es irregular. Maestra, el mío que... ¿Cuántas? Secuencia irregular, 4 variaciones. Irregular. Así sean dos variaciones o más. Ya es irregular. 2 o más variaciones es irregular. Siempre y cuando no tenga mucha mezcolanza. Pero aquí por esto yo le pongo 5, le pongo 2. ¿Cuántas tienes tú? Son 5. Por eso. 5. A ver, chicos, escuchen bien. La consigna nos dice 2 o más variaciones. ¿Qué significa? Pueden ser 2, 3, 4, 5 hasta el total. No, por encima. Hasta 8 porque son 9 figuras. De la A a la 1 sería una variación, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Vamos a poner este ejemplo. Sí. Secuencia irregular, 2 variaciones, puntaje 7.0. Leemos el indicador psicodinámico de secuencia irregular. ¿Qué dice? Tienden a mostrar irregularidad o confusión en la secuencia. Los neuróticos altamente ansiosos y especialmente los esquizofrénicos agitados. Fíjense bien, ahí es la pregunta. ¿Dónde está ella? La pregunta es para ustedes, para todos ustedes. Neurótico altamente ansioso tiene pérdida de contacto con la realidad. ¿La neurosis? Chicos, escuchen. ¿La neurosis tiene pérdida de contacto con la realidad? ¿O no? No, estamos conscientes. Solo podemos tener rasgos de personalidad o un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad de la Asociación Psiquiátrica Americana es lo mismo que las neurosis freudianas en la época de Freud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los neuróticos tienen pérdida de contacto con la realidad? No. A menos que haya un evento extraordinario en su vida que los lleva a tener una regresión, etcétera, ¿no? Pero después dice, tienden a mostrar irregularidad en la secuencia los neuróticos altamente ansiosos y especialmente los esquizofrénicos agitados. Acuérdense que Max Cook hizo 4 muestras de investigación. Neuróticos, psicóticos, pacientes con lesión cerebral y retardo mental. Tanto se puede presentar la secuencia irregular en un neurótico altamente ansioso como con un esquizofrénico agitado. ¿Su paciente es esquizofrénico agitado? No. Entonces no lo ponemos. Porque sería un sujeto que tiene pérdida de contacto con la realidad, que tiene lenguaje incoherente, incongruente, que tiene alucinaciones. O sea, todo eso se correlaciona con la clínica, Sí, exacto. Claro. Entonces podemos decir, mi sujeto es neurótico, pero no es esquizofrénico agitado, no lo pongo. Porque entonces le voy a diagnosticar algo que no puede ser. Ahora, les pongo un ejemplo. Aplicamos a más de 1000 estudiantes que quieren entrar a nuestra facultad de pruebas psicométricas. Todos llegaban, se sentaban, anotaban sus datos, ponían su número de cuenta, etcétera. Pero de repente llega un chavo y desde que llegó totalmente disgregado y le damos una computadora y él dice, no, me gusta más aquella. Y luego se pasa a la otra, y observándolo, y de repente empezó, plebes, ¿quién tiene la 4? ¡Ey! ¿Quién tiene la 4? Le decíamos, no puedes preguntarles la 4 a nadie porque es un MMPI. Tú debes de contestarlo, es una prueba personal, debes de contestar solo lo que a ti te corresponde. Es decir, ¿qué vas a contestar? Lo que tú has vivido en la vida. No, pero que alguien que me eche la mano. ¿Quién tiene la 4? Y seguía con él. Y de repente empieza y me dice, maestra, ¿qué? Y de ver nomás, me brincan las letras, se salen de la computadora. ¿Cómo se llama eso? Pues estaba Pues tenía... Si ve que brincan las letras de la computadora, se llama alucinación. alucinación o
decir entre alucinación o ilusión. Alucinación. En cuál sí y en cuál no, porque no es una respuesta. La alucinación la está viendo y la ilusión es imaginando. Las dos las ve y cree que existen. La gran diferencia es que en la alucinación no existe un objeto real externo que me esté sustentando lo que el sujeto percibe. Hay una alteración, no existe, lo crea el sujeto. Y en la ilusión, sí, es como el cuadro de Dorian Gray. Veía el cuadro y lo veía distorsionado. Existía el objeto real que era distorsionado. una ilusión porque veía la luz. ¿Había letras en la computadora? Sí. Entonces, ¿es alucinación o ilusión? ¿Vale? Pero al rato que yo le pregunto, le digo, oye, necesito que me contestes todas estas que dejaste en blanco porque se va a salir anulada la prueba. Luego me dice, no, voy a esperar un ratito. ¿A qué? Ahorita voy a esperar y empezamos. Como presionándose. Entonces le pregunto, ¿alguna vez te ha ocurrido que escuches voces? Y le digo, ¿consumes droga? No. Y no traía droga consumida. Nos llegó otro chavo con consumo de droga que también totalmente deslegado, pero obviamente no los vamos a aceptar acá. Y alguien me dirá, ¿y por qué no? Primero que vayan a se desintoxiquen, que busquen ayuda psiquiátrica, después veamos si son candidatos. Pero que va a ser un tipo de con esta enfermedad atendiendo a un niño en consulta privada o un sujeto, ambos con ese detalle. No es que seamos selectivos, es que necesitamos gente que esté lo más cercana a la salud mental. Maestra, lo que usted acaba de mencionar me da mucha curiosidad porque evidentemente hay varias personas que pues se les filtraron o llegaron de cualquier manera. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hay personas que evidentemente sin ser un experto pues no deberían de estar aquí, ¿no? Porque tienen bastantes trastornos, ¿no? Como Romo, ¿no? Entonces, no, pero a lo que voy es lo siguiente. La locura no está divorciada de la inteligencia. No. Entonces hay una película donde hay un tipo con una mente brillante, no me acuerdo si esa película es una mente brillante. donde dice, bueno, ya te curaste. No, ya dejaste de escuchar voces. No, dice, ahora solamente las ignoro. Entonces, aprendí a vivir con ellas. Aprendí a vivir con ellas, ¿no? Entonces, no puede fingir una persona que sabe que tiene que pasar esa prueba, fingir lo que no es, y estar escuchando voces, hacer como que no las escucha, y ser un hijo de la chingada, y fingir en ese momento que está bien, y pasar las pruebas. Sí, porque hay psicosis funcional, chicos. Si en ese momento tomó medicamento para esquizofrenia, en ese momento va a estar bien, pero después puede presentarse la patología si no consume. Ahora les voy a decir, hay muchísima gente muy brillante que tiene esquizofrenia o psicosis funcional, mientras se toman su medicamento pueden funcionar perfectamente bien. Es decir, es como el asmático, tendrá que aprender a que el medicamento es su mejor ayuda. En este caso, si se responsabiliza de su síntoma y llega a su tratamiento, puede pasar perfectamente bien. Pero les voy a explicar algo. ¿Por qué en este caso no pudimos? Es la primera vez que presentamos el primer año, el proyecto, ¿no? ¿Por qué no podemos desechar alumnos o no? Nos metemos en un problemón con derechos humanos universitarios fatal, por un lado. Segundo, como fue la primera vez que se aplica, no entró para que el Consejo Universitario lo avalara. Una vez que el Consejo Universitario lo avale, ¿a quiénes sí no podemos aceptar acá? A los que tienen problemas de retardo mental, chicos. Tenemos como 8 casos de retardo mental que ya, yo no sé por qué, ya van en 5º año. 4º, 5º año. Entonces, en casa llevan los trabajos, los graban a los maestros. Digo, por eso. Un aplauso para Miguel porque por ella es candidata. Cuando decimos cómo van a hacer la prueba, nos graban. Y en el caso ya de 2 de ellos, salió a relucir que son los papás los que les hacen el trabajo. Les pongo el ejemplo de un chico que me da mucha ternura, porque es de los primeros que llega a la escuela. Entonces, aplicamos WIS y luego le digo, vamos a aplicar el WIS y ahora sí vamos a sacar el puntaje. Y el puntaje es 2, 1 o 0 en vocabulario, ¿no? Entonces tienes que leer, cada uno de ustedes, si el puntaje es de 2, si es 1 o es 0. Entonces de repente le veo 5, 5, 5, 5. Le digo, ¿por qué tiene un puntaje de 5? Ah, es que lo quiero ayudar.
Digo, no puedes poner puntaje de 5, es 0, 1 o 2, porque no te va a dar el puntaje natural ni el puntaje estandarizado y el percentil. No existe ese percentil que tú pones. No, pero es que yo no quiero llorar. Y nunca entendió que había una regla. ¿Y esa situación? ¿Qué hace ahí? No, pues yo lo reprobé porque me hizo un trabajo totalmente incoherente, incongruente. Y entonces, ¿qué pasa en otras materias donde son teóricas? Entre sentimientos. Y tienen, no, que son teóricas. Yo doy pura materia práctica, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Teórica y práctica. Pero cuando es pura teoría y que tiene que ser resumen de un libro, el papá o la mamá se lo hacen y él viene y lo presenta. Y saca 9. O sea, sí la pasa. Claro. ¿Con la ayuda de quién? De su y eso familia. para la acreditación, como ocultar y esas cosas, ¿no? Sí, por eso tenemos un departamento donde atiende a los chicos con necesidades educativas especiales. Créanme que hemos hecho adecuación curricular con ellos. Es que se va a quedar se va a ignorar, vamos a tener, es una materia donde hay muchísimas cosas que estudiar y que analizar. Vamos a tener vacaciones. De aquí a que regrese de vacaciones, ya se me olvidó lo que usted dijo. Y como lo va a subir, sí, la voy a compartir con todos. Gracias. Entonces, volvemos a lo mismo, pues. Va a haber particularidades. Entonces, estas pruebas son básicas para procesos de selección, chicos. Va a venir gente que les diga, ¿ustedes creen que las pruebas sirven? Las pruebas dañan, las pruebas etiquetan, bla, 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 bla. Bueno, pues afuera hay una realidad. Ya hemos pasado por ahí. Sí, afuera hay una realidad. Y la realidad es que el mercado laboral te pide instrumentos de medición. Y estos son instrumentos de medición. Si tú te vas a dedicar solamente a ser terapeuta psicoanalítico que analice el discurso, eso es otro rollo, otra formación. Pero ustedes están siendo formados como psicólogos generales. Y a ustedes elegirán después el camino que gusten. ¿Ok? Pero mi deber es seguir un plan de estudio, ¿no? Entonces, secuencia. ¿Quién tiene dudas sobre secuencia? ¿Ya vimos todos los factores de secuencia? ¿Terminamos de leer secuencia o no? Sí, nos quedamos ya nada más la interpretación. De la interpretación es lo que yo le iba a preguntar, porque en este caso pues me tocó el 7 y el 10. Pero a usted aquí había dos, pues entonces nosotros vamos a ir a nuestro sujeto y vamos a decir si tiene uno o el otro. Por ejemplo, ahorita dijo usted, bueno, es esquizofrénico agitado y qué características tiene un esquizofrénico. Entonces mi sujeto no tiene eso, por eso no lo voy a poner. Entonces en las interpretaciones, si nos salen otros, también tenemos que evaluar si van a poner todo a menos que salga psicosis, no lo pongan. Cuando salga, incluso, fíjense bien, cuando salga retardo mental, póngalo con un signo de interrogación. Cuando salga lesión intracraneal o cerebral, también pongan un signo de interrogación. Porque hay otro factor que me va a medir si tiene todos los factores para ser candidato a lesión cerebral. Si tiene y es posible que sea candidato a lesión cerebral, ¿a dónde lo vamos a canalizar? ¿Quién es el experto en decirnos si existe una lesión cerebral o no? Neurólogo. Exacto. ¿Somos nosotros quienes para determinar que hay lesión cerebral? No. Nosotros somos psicólogos. Para eso se ocuparía un estudio de gabinete y se canalizaría al neurólogo adecuado. Ahora, si vemos rasgos de esquizofrenia muy marcados y en el examen mental del sujeto me da un lenguaje incoherente, incongruente, etcétera, no llega a meta o hay fuga de ideas, aun cuando esté funcional el sujeto, a psiquiatría. Les guste o no a sus compañeros, tenemos que ser bien respetuosos de mi derecho termina donde empieza el derecho del colega. Y el responsable es el otro, no nosotros. Manden. Para los que nada más hay una sola variación, dice que es la secuencia metódica. Dice la dan los individuos normales, salvo que se encuentran bajo un serio estrés. Exacto. Es lo que le ponemos el indicador psicodinámico ahí. Vas a poner así, individuo normal, salvo que se encuentre bajo serio estrés. ¿Y en dónde lo vamos a clasificar? Acuérdense que dijimos. En la integración es eso. Exactamente. Área social, afectiva, familiar, autoconcepto.
Fíjense bien, estas 13 áreas, individuo normal salvo que se encuentre bajo serio estrés, CGP, estructura de personalidad. Así lo voy a poner a un ladito usted. Y va a poner entre comillas, paréntesis, y pone CGP. Ya después vamos a ubicar cuál de los 10 trastornos de personalidad va a tener su sujeto. Entonces solo estamos calificando e integrando. ¿De acuerdo? Entonces de nuevo, chicos, ¿qué les pido yo? Que leamos todo el indicador completo de todos, cerremos el factor y luego nos vamos a desayunar. De nuevo, ¿quién quiere leer? Es más, es leer todo lo de interpretación. ¿Quién tiene dudas? Quien tenga dudas. No. Es que miren, fíjense bien, creemos que el modo en que el individuo organiza sus reproducciones en la página o en las páginas nos dice algo sobre sus actitudes organizativas y para planear, y nos dice también sus habilidades. Y ya empieza. La secuencia sobre metódica serán sujetos altamente compulsivos. ¿Dónde va altamente compulsivo? CGP. ¿Quiénes son los altamente compulsivos? Grupo C, obsesivos compulsivos. ¿Ok? Y nos dice, ordena sus dibujos precisamente en la secuencia correcta, no dejando que ocurra siquiera adaptaciones espontáneas de lograr los objetivos del dibujo o el espacio que sugieren. Ahora, tienden a mostrar irregularidad, confusión en la secuencia neurótico altamente ansioso. ¿Dónde va neurótico altamente ansioso? CGP y APM, área perceptomotora. Cuando estamos ansiosos, ¿cómo nos ponemos? Como ahorita por el desayuno. Empezamos a mover la pierna, a sentirnos irritados, a querer salir. Entonces, psicomotrizmente vamos a expresar la ansiedad. ¿Ok? ¿Ya? La secuencia confusa es indicadora de individuos altamente perturbados que se encuentran frecuentemente en protocolos de esquizofrénicos ansiosos y pacientes con psicosis delirante. Disociativas o tóxicas, ¿qué significa? Psicosis por consumo de adicciones. También parecen en maníacos o hipomaníacos. Entonces, ¿dónde va individuo altamente perturbado? CGP. Todavía no sé qué perturbación tiene, qué neurosis. Y maníaco o hipomaníaco, ¿dónde va? Ahí mismo vayan con la secuencia de su libro, que ahí vayan anotando lo que yo les diga. Me siento perdida. Maníaco o hipomaníaco va en IEL, impulso expreso latente. Por eso debemos llevar la misma secuencia. ¿Ya? Luego dice, el orden confuso además indica falta de capacidad para planear, incapacidad para organizar el material y confusión mental. Todo eso va en APM, área perceptomotor. ¿Con qué lóbulo planeamos? Lóbulo occipital, temporal, parietal o frontal. No, regálese de vacaciones sobre las funciones de los lóbulos y las zonas cerebrales. ¿Con qué planeamos, Moisés? Creo que es con el izquierdo. ¿Pero con qué lóbulo? El lóbulo frontal. Frontal. La secuencia metódica, la de individuos normales, salvo que se encuentren bajo cero estrés. Dice, otra consideración al interpretar la secuencia es en qué punto del test ocurre la variación. En algunos casos la figura en particular les causa el trastorno. En otros, por ejemplo, Max Alejo encontró que todos los chavos que consumían adicciones o que tenían graves problemas con la madre dibujaban la figura 5 muy desarticulada. Por eso la figura 5 la relaciona con la madre, no porque la 5 se parezca a una mujer, o sea, no viene nada al caso, ¿no? En otros el individuo sigue una secuencia normal, pero repentinamente encuentra que le falta espacio y entonces coloca las figuras al pie de la página o indiscriminadamente en los espacios en blanco que quedan en la hoja. Las anteriores variaciones indican falta de un plan anticipado. Ahí van a anotar, entre paréntesis pongan falta de un plan anticipado y confusión en los controles del yo, del ego. Maestra, Vale. para poderles recordarle a ustedes que están invitados al evento. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué hora es? A las 11. Para el plan anticipado. Chicos, ustedes son de los que se me va una hora de desayuno. Vamos a desayunamos y volvemos a las 10:30 o nos esperamos para ir a las 11.
el evento. Mejor nos esperamos a las 11. A las 11, maestra. El evento es un ratito. Bueno, tengo idea, ¿no? Porque si no perdemos todo el día. No, si no vamos al evento. Bueno, ¿qué les parece si vamos, desayunamos y nos regresamos? Quien quiere ir al evento puede ir al evento. Listo, vamos a desayunar. Chicos, a ver, media hora para desayunar y volvemos. A partir de ahorita, tía. Macover, de aplicador, figura humana. Perdón, no me apellido. Sí, ya no. ¿Qué es lo que nos hace falta? Van a hacer entrevistas. Van a hacer entrevistas para enriquecer la historia clínica, el examen mental y para preguntar sobre aspectos de su personalidad, para poder rescatar los 10 trastornos de la personalidad. Si es paranoia, si es esquizoide, si es esquizotípico, si es obsesivo compulsivo, ¿qué es? Y esas entrevistas usted no las va a... Van dirigidas exactamente. Tienen su historia clínica. Aquí la tenemos. Van a seguir indagando sobre su área afectiva, su control de impulsos, su relación con los demás, en qué área va. Relaciones familiares, relaciones afectivas, etc., ¿no? La historia clínica es muy importante, ¿no? Muy importante. Lo que es la historia clínica y el examen mental. Y si ya lo miré varias veces y ya marqué eso, está bien. Y ya tienes las características, ya tienes cuántos tiene cada trastorno. Por eso tendrás que hacerlo, mañana les voy a explicar. Ahorita, pianito, no podemos correr, ¿sí? Caminando. Vamos caminando, gateando. No, gateando no, porque les encanta eso. ¿Cómo se camina? Sí, ya dije que a veces me dijeron, sí, todos los agarran. Sí. Uso de espacio 1, ¿ok? En uso de espacio 1 tenemos dos leyes, chicos. La primera ley es que el espacio puede ser normal y la segunda anormal. Pero si se convierte en anormal, yo tendré que ver qué tan grande es el espacio entre figura a figura, qué tan comprimido es entre figura y figura. Entonces, uso de espacio 1. Ojo, al que vea más distraído lo voy a pasar a que resuelva un ejemplo. Pues pasen a mí, Así es sencillo. Ay, no, yo ya cállate mí con la pescada, la neta, mi amor. De verdad, pues que yo tengo la capacidad para que todo el mundo esté hablando, me interesa mucho eso. Yo paso. A mí me interesa. Sí, te compro. Sí, la verdad. Paso sin ver. Pero yo paso, maestra. ¿Serio? ¿La hiciste cadera? No, ¿qué me indicaron? ¿Un tabulador o qué? Chicos, ya, se concentran por favor. Uso de espacio 1, leemos por favor, ¿quién quiere leer? Por favor. Uso de espacio, número 1, definición. Página 4. Se refiere exclusivamente al espacio de los dibujos sucesivos. El criterio es siempre la figura preferente y adyacente y el espacio se juzga en cuanto a los ejes relevantes de la figura, así como el espacio se juzga en relación con dos figuras en el mismo plano horizontal. Se toma como eje horizontal el del dibujo de la izquierda. Cuando el espacio se juzga en relación a dos figuras en el mismo plano vertical, se considera el eje vertical del dibujo que está debajo. Cuando el dibujo está colocado entre dos figuras, ya sea a la izquierda o arriba, se considera el eje principal de la figura más cercana. ¿Me sigo leyendo? Hasta ahí. Vamos a poner este ejemplo. Esta es la figura A en relación a la figura 1. Aquí ocupamos la hoja de los recuadros, ¿no? Sí, donde midieron altura y anchura. Y aquí tenemos la figura 2. Ojo. Me van a decir, pues si es que es A, 1, 2, lleva buena secuencia. ¿Qué pasa con los que tienen una secuencia irregular o caótica o confusa? No importa. Aquí puede ser 7, aquí puede ser 3, aquí puede ser 2. No importa. Es de la figura que quedó. ¿En el eje vertical o en el eje horizontal? ¿Ok? Entonces, y tenemos acá
Ah, pero ¿Le presto el mío? No, ese no va a batallar mucho, tiene escuche comprimido. Bueno, las otras sí. Profe, cuando pasa esto, tiene que ser una muy complicada. Vean por favor abarcó 3. ¿Tú eres? Gregorio, Jorge y Julio. Vean acá. En el caso del sujeto de Julio, vean que fácil es poder determinar lo que se llama uso de espacio comprimido o algo que se llama tendencia al choque o a la colisión. ¿Qué significa? A invadir espacios. Tenemos figura 1, 2, 3. La 4 está bien hecha y luego después está la 5. Pero al hacer la figura 6, que es una figura con un eje abierto porque tiene 4 espacios abiertos, fíjense cómo invade la figura 4 y 5. Y la figura 7 invade la 6. Entonces son varios usos de espacio comprimidos y va a ser tendencia a la colisión y colisión. Son dos factores. Tanto la colisión como la tendencia a la colisión se expresa, que lo que expresan aquí en el dibujo de la redundancia es lo que el sujeto vive en la vida cotidiana. Es decir, son sujetos que tienden a invadir el espacio de los demás o utilizar a los demás a su favor. ¿Ok? Entonces, Pero, ¿cuántas figuras Son personas que no tiene? respetan a las demás. ¿Cuántas figuras tiene? este es de Jorge. El de Jorge tiene acá también invasión de espacio, perdón, acá no alcanzaron a ver, ¿no? ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas tiene? Acá vamos a lo mismo. A, 1, 2, 3, invade 4 y 5, invade el 6, el espacio de estos dos y el 7. Tengo una pregunta. Yo con eso no. Sí, cuando tú marques va a haber varias situaciones. Aquí, por ejemplo, ¿tu nombre es? José Luis. José Luis, fíjate, José Luis, la 5, si fuera solamente una partecita como esta, dijéramos, es tendencia a la colisión, pero voltea para que vean los demás cómo se es más de la mitad de la figura está dentro, eso ya es colisión, no es tendencia a la colisión, al choque. Que me es apenas el martes. Por favor, los que marcan, el cuadro tiene que ser el cuadro completo, no importa que salga un cuadro dentro de otro como este. Tú lo tienes más marcado, hay que marcarlo. Sí. Por ejemplo, cuando mi figura está dividida en tres hojas, yo mido este lado con... No. Eso ya es un uso de espacio expansivo. El uso de cambiar de hoja. Bien. Colisión vamos a poner acá. Jorge, Julio y Gregorio. Este es el tuyo, Gregorio. Sí. Ok. En el de Gregorio, por ejemplo, tenemos nada más tendencia a la colisión en dos factores. En el factor 4, apenas si toca la figura 6, más bien es el 6 con el 4 porque primero se dibuja el 4 y después el 6. Y en la figura 2, el 5 viene a casi superponerse, pero no entran al perímetro de la otra figura, por lo tanto al no entrar, obviamente hay tendencia a la colisión, pero no hay colisión. Sí, exacto. Ese uso de espacio expansivo. ¿Y este qué indica? Expansivo. Pero a ver, pongan atención. Vamos a hacer ese ejercicio todos. Tomen su libreta. Dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Tomen su libreta y ahí van a hacer el ejemplo que les voy a decir. También porque queda un pedacito de Dios. Fuera, mija, fuera. ¿Se mejor? Pone mucha comida. Una vez para cada uno. Sí, el otro Esa me falta. Me la voy a
¿Cuánto mide? ¿Va de perímetro o el área de una figura con la otra? No hemos llegado ahí todavía. Por ejemplo, no sé, las personas que se van a confundir. Ok, entonces si se dan cuenta ustedes ponen de un color el espacio entre figura y figura. ¿Ya? Y es el color rojo para no confundirlo. Acá también tenemos un 2.1. De este lado un 2.2. Muy preciso. ¿Ya? Voy a hacer ejemplos de eje vertical y de eje horizontal. Empezamos. Vamos a ubicar primero si es normal o anormal, entonces empezamos con, siempre voy a elegir en qué eje voy a sacar las medidas de uso de espacio 1. Eje vertical o eje horizontal. En este caso voy a empezar por eje vertical. 1.2. Entonces, si ustedes leen, ahí el autor nos dice, para poder sacar uso de espacio 1, vamos a ubicar si el espacio que hay entre figura y figura es comprimido o es expansivo. Es decir, si es expansivo hay mucho espacio en relación al eje de la figura que esté debajo en relación al espacio, cuando es eje vertical. Entonces yo voy a comprometer la figura que esté abajo. Arriba de la A no hay nada, por lo tanto no puedo comprometer ninguna figura. Voy a comprometer la figura 1. ¿Y cómo se va a comprometer? Eje vertical de la figura 1 sería 0.3, porque es la altura. Y esto es lo que yo voy a dividir entre 4 o entre 2 para saber si este espacio, a mí lo que me interesa es este espacio, es mayor o menor, si es comprimido o expansivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca esta distancia? Te dice, para el eje vertical yo voy a ubicar figura ¿qué? 1. De la 1 a la... No de la A a la 1. Es de abajo hacia arriba. Entonces es ¿de la qué? De la 1 a la A. Muy bien. Y es eje vertical. Entonces lo primero que voy a ubicar si es comprimido. Si es comprimido, la regla me dice, y esta nunca cambia, voy a ubicar el eje vertical de la figura de abajo. Para saber si es comprimido siempre lo voy a ubicar si es menos de 1/4. Por lo tanto, para saber si es menos de 1/4, yo tendré siempre que dividir entre 4. Entonces mi ejercicio va a ser 0.3 entre 4. ¿Cuánto es? 0.075. Ok, 0.075. Entonces mi pregunta es, a mí lo que me interesa es el espacio, no nos perdamos, el que está en rojo. Por eso les pedí que lo pusieran en rojo. Entonces yo me voy a preguntar, 2.1 ¿es qué? Menor, es lo que me voy a preguntar. 2.1 es menor que el cuarto. ¿Cuánto me salió el cuarto? 0.05. Exacto. Entonces, 2 es menor que 0. No. Entonces la respuesta es no. Hasta ahorita no es comprimido. No es menos de 1/4. Estamos con el eje vertical de la figura de abajo, que es 0.3. Si yo lo dividí entre 4, fue para sacar si era menos de 1/4. Entonces, para saber si es más de 1/2, ¿de cuánto lo debo de dividir? Entre 2. Exactamente. Entonces, hago la siguiente operación. No fue comprimido, ahora voy a saber si es expansivo.
La regla de expansivo nunca cambia, siempre va a ser más de 1/2 del eje de la figura de abajo en relación a la de arriba cuando es vertical. De nuevo, ¿cuánto mide el eje vertical de la figura 1? 0.3. Muy bien, ese 0.3 lo voy a dividir entre ¿cuánto? 2. ¿Cuánto me da? 0.15. ¿Cuánto? 0.15. 0.15. De nuevo voy a preguntarme, 2.1 es ¿qué? 2.1 es ¿Por qué mayor? Porque tiene más. Exactamente. 2.1 es mayor que ¿qué? Que el medio, y el medio fue 0.15. Entonces, de nuevo pregunto, ¿2 es mayor que 0? Sí. Entonces, aquí tengo el primer uso de espacio que se llama expansivo. Una pregunta. El 0.3 ¿qué nos indica? ¿El qué? El 0.3 de la figura 1 que tiene. Es el eje vertical de la figura 1. Y el 4, que no lo vamos a vaciar a la tabla de altura y anchura, pero para este factor es otra cosa. Ah, ok. Aquí sí lo vamos a poner. Tenía esa porque se me recuerda que no me dijo. Pero ese es otro factor distinto a este. Ah, ok. Entonces me divido lo que mide Porque te puede salir 0.2, 0.3. Bien, de nuevo, hasta aquí, ¿qué dudas tienen? Una vez que lo vaya. Se va a hacer con tu ititito. Con tu itititito, como dijo Gregorio. Sí. Una por una figura.